Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. La colectiva feminista Mujer Visible les da la más cordial bienvenida a esta jornada de eventos en el marco del Día Internacional de la Niña y el Niño. Esta jornada que hemos denominado Nada que celebrar, las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Mi nombre es Oyuki Vargas y pues antes de comenzar con la ponencia del día de hoy, quisiera dar una brevísima reflexión del porqué de esta jornada. Precisamente, bueno, quien hoy expone, que es nuestra compañera Dalia Galloso, a quien voy a presentar más adelante, pues fue quien propuso esta temática y creo que en un principio puede sonar un poquito dura o difícil de escuchar justo en estas fechas, ¿no? Que son un escenario de festejos. Sin embargo, pues más allá de obsequiar, de dar dulces o de crear discursos, el espacio social demanda la toma de conciencia y acción sobre la violencia en las niñas en México, sobre las constantes brechas de inequidad, sobre el matrimonio forzado, sobre la negación del derecho a la educación y sobre los feminicidios. Y estas son algunas de las muchas violencias que viven muchas niñas en nuestro país. Bueno, ¿por qué? El porqué de esta jornada, ¿por qué lo hacemos? Pues primero porque alguien tiene que hacerlo, porque cada una de nosotras fue una niña y queremos decirle a esa yo de pequeña que no está sola. Eh, porque le decimos al Estado ya basta, porque nos llenan de rabia las violencias que acechan a las niñas de nuestro país y porque seguiremos y seguimos luchando y exigiendo una vida libre de violencia para nuestras niñas. Bueno, pues sin más preámbulo, el día de hoy tengo el honor de presentar a mi muy querida amiga y valiosísima compañera de lucha, Dalia Galloso. Ella es estudiante de la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y también es cofundadora de Mujer Visible y el día de hoy nos comparte la ponencia titulada Las niñas en México. Bienvenida, Dalia. Muchas gracias, Yuki. Muchas gracias a todas y todos los que el día de hoy se tomaron la molestia de estar aquí, ¿no? En punto de las 7. En verdad que agradecer el espacio y sobre todo recordar que aunque estamos encerrados ante esta situación que ya cumple más de un año de contingencia sanitaria, es revolucionario crear espacios, aunque sea virtuales, que hablen sobre las problemáticas en nuestra sociedad. Y estaremos encerradas, pero nunca calladas. Entonces, bajo esta perspectiva, quiero compartirles el día de hoy esta pequeña presentación que lleva por título Las niñas en México, ¿no? Tratando de ofrecer un contexto, una idea para que se lleven un panorama de qué significa ser niña en México y para todas aquellas que ya lo fuimos en determinado tiempo de nuestras vidas, ¿no? Si me pudieran apoyar con la presentación, Oyuki, tú me indican. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en este sentido, bueno, en este sentido pasaremos lo primero será, o por qué tomar esta presentación tomar el título de esta presentación de las niñas en México, ¿no? Es importante, como bien les mencionaba al inicio, conocer qué está pasando, qué está sucediendo en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestra comunidad, y qué significa ser niña actualmente en el 2020, o qué significa a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Bajo este sentido, me gustaría primero hablarles, un poco compartirles sobre cómo vamos a estructurar este camino, ¿no? Para saber cuáles son los principales retos, bueno, más que retos, violencias que enfrentamos las niñas en México. Les hablaré un poco sobre la situación en el hogar, la situación que enfrentan las niñas dentro del espacio público, la escuela, la comunidad, y al final tendremos un espacio para generar reflexiones, igual si ustedes los prefieren, llenar de preguntas o hacer algunos otros acercamientos. Siguiente, por favor. Pues bueno, antes de comenzar a hablar de lo que está pasando con las niñas en nuestro país, les voy a pedir un pequeño ejercicio, ya sea mujeres o hombres.
Y no podemos hablar de una problemática sin tomar en cuenta que nuestro país es un país desigual. ¿Y a qué me refiero a que es un país desigual o con múltiples desigualdades? A que las personas siempre de ciertos grupos sociales enfrentan niveles exacerbados y distintos de exclusión. No va a ser, en nuestro país tenemos desigualdad por falta de acceso a servicios, desigualdad económica, desigualdad de clase, desigualdad escolar. En este sentido, no sé, y si les hace mucho ruido, retomen a su yo de pequeño, a su yo de pequeña, cuando siempre les decían, no puedes hacer esto porque eres niña, o deja eso porque eres niña, eso es más de niños. El famoso que las niñas no podemos hacer qué, ¿no? Entonces, bajo ese espacio requiero que nos situemos para comenzar a hablar de lo que significa ser niña hoy en día en México. Estar conscientes de las desigualdades, que nuestros privilegios no nos nublen. Entonces, siempre va a ser muy importante recordar que México es un país, nuestro país, se viven múltiples desigualdades. Siguiente, por favor. Bajo este sentido y en esta reflexividad, yo les quisiera compartir o les quiero compartir, por ejemplo, que hay una distribución muy desigual en la elección de carreras, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Hoy en día aún podemos ver cómo hay una primacía de matrículas de hombres en ingenierías, en situaciones que tienen que ver con las ciencias naturales, ¿no? O esto de matemáticas, física. Y las mujeres nos encontramos aún con una matrícula mucho mayor en situaciones que tienen que ver con cuidado. Entonces, esta gráfica es un pequeño ejemplo de las múltiples desigualdades, que en este caso, para hablar de las niñas, nos vamos a enfocar en la desigualdad de discriminación de género. Entonces, este es un pequeño ejemplo de las múltiples realidades. Piensen eso. ¿Qué significa ser mujeres? ¿Qué significa haber sido niñas? ¿Qué significa estar siendo niñas ahora? Que no se vaya ese ideal dentro de nuestro pensamiento para poder seguir y continuar con la presentación. Estar conscientes de que somos un país con múltiples desigualdades y una de esas es la de género. Siguiente, por favor. Y bueno, para inundar aún más esta situación de desigualdad, y porque luego dicen, ¿y dónde están las cifras? O nosotros tenemos otras cifras. Esto se obtiene de un trabajo de desigualdades en México que lo viene haciendo el Colegio de México, y también nos habla de que nos dan un panorama del porcentaje de mujeres que trabajan en México con la comparación con los hombres, trabajos remunerados. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que a lo largo de los años, del 2000 al 2018, es mucha mayor, o se encuentra mucha mayor participación de mucho mayor porcentaje de los hombres a comparación de las mujeres. Esto de que nos habla de otro escenario de desigualdad, que no nos ofrece las mismas oportunidades, condicionados exclusivamente por el género. Siguiente, por favor, apenas en el año de 2018. Entonces, ¿qué panorama tenemos? Que en realidad todas las niñas se encuentran expuestas al riesgo de ser víctima de violencia. Es lo que me gustaría que lleváramos pensando, o el propósito de esta presentación. Sin embargo, siempre uno va a estar implícito a mayor o menor vulnerabilidad y condiciones a enfrentar de ese tipo de violencia, dependiendo de intersecciones. En este sentido me refiero a que no va a ser la misma situación de violencia que enfrente una niña que sea migrante, que sea indígena. Se van a ir agravando estas situaciones, este panorama puede aumentar o disminuir, la situación de vulnerabilidad va a ser distinta en este marco de desigualdades. Siguiente, por favor. Entonces, ahora quisiera hablar de la primera situación problemática de gran trascendencia que viven muchas niñas mexicanas. Pónganse a pensar, ¿alguno de ustedes o alguna de ustedes ha experimentado, se imagina no tener un acta de nacimiento? No está registrado. Ha pasado por su mente, tú vas, buscas en este momento, dices, quiero mi acta de nacimiento, vas a donde los tienes guardados y la tomas y ya no, sencillamente. Pero en México contamos con que cierto sector de nuestra población
no tiene actas de nacimiento. Como lo podemos ver, por ejemplo, en la gráfica, dentro de algunos porcentajes, los porcentajes son sorprendentes, ¿no? Porque aunque si bien tenemos el derecho a la identidad, que es una garantía para todas las niñas y los niños, en México, por ejemplo, en Chiapas, el 9.6% de la población se identificó de las niñas menores de 6 años no cuenta con un acta de nacimiento, ¿no? Y así sucesivamente. Después en Chiapas, el 6.3% de esta población no tiene un acta de nacimiento. Es decir, que sus papás, los padres de familia, no acudieron a registrar, les están negando este derecho a la identidad. Y esa es la primera situación de riesgo violenta que enfrentan las niñas en nuestro país. ¿Quién imaginaba en este momento que había niñas menores de 6 años que no han sido registradas? Siguiente, por favor. Ahora, por ejemplo, si ya no tener una identidad nos niega muchísimas situaciones de derechos, porque, por ejemplo, si veamos a lo largo de nuestra vida, para cualquier trámite, registro para la escuela, siempre te van a pedir un acta de nacimiento y no estar registrado es como no existir ante un sistema que nos pide, que nos reconoce ser mexicanas o mexicanos con ese papel, y es brutal. Aparte del derecho a educación es otro factor fundamental, otra violencia que enfrentamos como mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México, el porcentaje de menores entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela ha presentado los siguientes motivos, ¿no? A los hombres, y a mí son los datos que me llaman la atención y yo los contrastaba, hombres y mujeres. De estos porcentajes, por ejemplo, algún motivo, se les preguntó, ¿por qué no asistes a la escuela, no? Y una de esas opciones es por realizar quehaceres domésticos en el hogar. El 5.8% de mujeres dijo que no asistía a la escuela por realizar quehaceres domésticos en el hogar. Y por otro lado, comprendiendo los 5 y 14 años, y de 15 a 16 tenemos el 11.1% en mujeres. Y si eso lo contrastamos con hombres, por ejemplo, el único porcentaje que dijo que no asistía a la escuela por hacer quehaceres en hogar fue de 5 a 14 años, de 2.2%, y de 15 a 17, el 1.4%. ¿Esto de qué nos está hablando, no? Estas cifras, aunque parecieran, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos dicen los datos o las estadísticas? Que hay una mayoría de asignaciones de roles al cuidado, que los quehaceres del hogar siguen siendo relegados a nosotras como mujeres, y muchos de esos cargos se encuentran en las niñas. Y esto se vuelve un impedimento para poder garantizar el derecho a la educación. En el país, además, por si esta cifra pareciera escandalosa, hay 5.5% de analfabetas de todas las edades, pero 38.5% de esta cifra son hombres y 61.5% son mujeres. Prácticamente tenemos que hay 2 mujeres analfabetas por un varón, por cada varón. Son realidades absolutamente devastadoras, ¿no? Mirar que en 2017, en 2018 está ocurriendo esto, tenemos esto. Ahora, otra cifra, si no fuera más, otra cifra alarmante, mencionaban otra respuesta ante esta pregunta de por qué no asistes a la escuela, es el rubro de que estás embarazada. Algunas contestaban por embarazarse, o matrimonio, o unión. Y dentro del porcentaje de hombres, por ejemplo, es únicamente el 3.2% de 5 a 14 años, igual cifra alarmante, y el 3.2% de 15 a 17. A contraste con mujeres, el 7.7% respondió que fue por embarazo, matrimonio o unión, y el 17.5% en edad de 15 a 17 años. Otro panorama totalmente brutal.
muchas niñas se ven obligadas, se ven inmersas en muchas niñas inmersas en este marco de violaciones lamentables a derechos, se les ve vulnerado aún más, en ese sentido, el derecho a la educación, porque fueron víctimas de violaciones y pues ya están embarazadas. Y ya no pueden acudir, o ya no ya se les ve menguado bajo este sistema y esta sociedad que ha clasificado de esta manera el derecho a su educación. Cifras alarmantes. Siguiente, por favor. Ahora, por si esto pareciera poco, ¿no? Para algunos, para algunas personas, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención cuando fue precisamente el 14 de febrero, ¿no? En alusión al Día del Amor y la Amistad, y yo lo traigo a ejemplo, porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, colocó una publicación en sus redes sociales que decía, bueno, que en ningún lugar pasaba desapercibido el Día del Amor y que con alusión a esta cifra compartía esta información. Y ahí se los muestra en la pantalla. Población de 12 años o más y su situación conyugal, ¿no? Colocaban, y ponían, ¿cómo es posible que digamos que niñas de 12 años están contrayendo matrimonio, ¿no? O están en una situación conyugal, cuando más allá habla de una violación a sus derechos humanos? Este tipo de relaciones que se han mal llamado matrimonio infantil son violaciones a derechos de las niñas. No podemos hablar y lo curioso es que ahorita háganlo, yo los invito, váyanse al buscador de Google y coloquen matrimonio infantil. Y es muy peculiar la definición que te da, porque dice, hablamos de matrimonio infantil cuando una persona es menor de edad, pero sí fue consensado, ¿no? Y cosas así tan brutales. ¿Y cómo es posible que en redes sociales, por ejemplo, y que en organismos o instituciones se esté manejando ese tipo de lenguaje, ¿no? Este tipo que disminuye la situación de violencia que en realidad está pasando en ese tipo de población? Cuando en el artículo 45 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se exigió y se puso que las leyes federales de las entidades federativas colocaban en sus respectivas competencias establecer como edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años. Estamos hablando de violaciones indiscutiblemente a los derechos humanos. No podemos hablar de matrimonio. Y la cruel realidad es que hay cierto porcentaje de niñas, en este momento que yo estoy hablando, que estamos teniendo esta dinámica de virtualidad de plática, pueden estar sucediendo matrimonios forzados. Bueno, y así lo digo, y siempre lo pondré entre comillas, matrimonio, ¿no? Porque no va por ahí, ¿no? Estamos disfrazando una situación de violencia. Están ocurriendo casamientos y vuelven a ser parte de estas cifras. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver, a mí como me agrada también esta dinámica de poder tener algunas situaciones o acercamientos. Por ejemplo, en el año de 1993 se registraron en México 9,930 matrimonios de niñas y adolescentes menores de 18 años. Para el año del 94 se registraron 9,783, ¿no? En el 95, 9,136. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el 2004 hubo 5,686, y de los cuales estamos registrados, porque también, o sea, son datos, pero por ejemplo, si hubo una niña que no registraron, no tiene acta de nacimiento, lo que les había mencionado en el primer rubro, y aparte, pues ya la obligaron la obligaron a casarse, a estar con una persona mayor, no se tiene registro de eso y por tanto no entra aquí en el registro de los datos. Eso igual es a considerar. Para 2008, 3,791 matrimonios de niñas y adolescentes menores de 18 años. Para 2013, 1,470. Para 2015, 606. Para 2016, 212. Y actualmente, pues para 2021, sería bueno preguntarnos cuál es el escenario que enfrentan, ¿no? Pero aunque si bien se observa una disminución en el registro de estos datos de matrimonios de niñas y adolescentes menores de 18 años,
es lo ideal o para garantizar derechos de cada niña en el país es casos, porque a lo mejor no están aquí, pero tú, compañero o compañera que nos está escuchando, tú sabes de alguien, de una niña en tu contexto, que fue obligada a contraer matrimonio. Y para poder garantizar un escenario que en verdad, un estado de derecho ante las niñas, no tendrían que aparecer ese tipo de casos o cifras. Ahora bien, en Chihuahua y Guerrero, este tipo de situaciones de matrimonio va aunado aún con los nacimientos, con las edades en que las niñas, igual el mal llamado, se convierten en madres, ¿no? Porque muchos de estos embarazos o nacimientos no se dice, pero es producto de violaciones bajo esta lógica. En Chihuahua y Guerrero, 1 de cada 10 nacimientos es de menores de 18 años. Son los estados que encabezan la lista. Qué lamentable. Siguiente, por favor. Ahora bien, por ejemplo, si nos vamos a Michoacán, tenemos el caso de que 1 de cada 9 nacimientos corresponde a madres menores de 18 años. Y para el caso de Hidalgo, bueno, si queremos ver cómo está nuestro estado, 1 de cada 8 nacimientos corresponden a madres menores de 18 años, ¿no? Y así sucesivamente. Pero igual les invito a decir, y todos aquellos casos que no están registrados o que no forman parte de las estadísticas, también sería importante considerar. Como podemos ir viendo, la violación de un derecho humano, de un derecho de las niñas, trae en consecuencia muchos más escenarios de violaciones a derechos, ¿no? Si una niña no fue registrada, se obligó a unirse en matrimonio con alguien y la violaron, entonces si de eso ya es madre, se convirtió en madre, no, ahí sí lo pongo, las niñas no son madres, o sea, no puede ser. Trae en consecuencia, como podemos ir viendo, múltiples violaciones de derechos. Esos son los escenarios que enfrentan y que viven las niñas en México. Siguiente, por favor. Ahora, pues bueno, por si esto fuera poco, ¿no? Tenemos una situación con alusión al derecho a una vida libre de violencia. En verdad, este derecho ha sido garantizado por parte del Estado mexicano a las niñas cuando tenemos escenarios, cuando la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en DIRE, por si la quieren buscar, reportó que 38.2% de las mujeres de 15 y más experimenta algún tipo de violencia en la infancia. 38.2% de todas las mujeres en México da cuenta de que sufrió violencia cuando tenía 15 años. Y bueno, en este sentido, tenemos situaciones que de este 38.2%, 18% dijo haber sufrido violencia emocional en su familia. Violencia física en la infancia, el 32.1%. Violencia sexual en su infancia, el 9.4%. Y tenemos otra cifra que no recuerda haber sufrido violencia sexual en la infancia, ¿no? El 4.0%. O de igual forma no les apetecía compartir ese dato, porque igual sabemos que son situaciones de violencia. Y también, como les mencionaba, estos son los datos que se tienen registrados y los que no fueron captados. Entonces nos podemos dar cuenta de que en realidad ser niña en México es enfrentarte a ser violentada, a múltiples violencias. Es no tener garantizado un acceso a la educación. No sé, yo ahorita tengo la oportunidad de hablar y estar charlando con cada una de ustedes,
Pero, por ejemplo, yo también, o sea, si no fuese así, yo estuviera casada, quizá con hijos, no sé, otra situación hubiese sucedido, ¿no? Pero, y en este momento, justamente, más ahora que se vive esta situación o dinámica de encierro, la pregunta es, ¿cómo esta violencia ha aumentado, ¿no? Porque muchas niñas en esa situación de encierro se está demostrando este aumento, más esta situación que desgasta, muchos casos de violencia en los hogares y sin poder salir cuando muchos de los abusadores o perpetradores de violencia se ha demostrado que son sus familiares. Imagínense escenarios así, tristes y dolorosos, y que lastiman y hieren, y dan cuenta de la rabia que sienten que siente la sociedad que demanda por el reclamo de justicia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, y bajo este rubro a una vida libre de violencia, lamentablemente, la atención por violencia sexual, cuando llegaban, por ejemplo, a la Secretaría de Salud y se ven los motivos, ¿por qué llegas, no, tu consulta? ¿Por qué vienes? ¿Por qué acudes aquí? ¿Cuál es tu motivo por el que viniste? Entonces, pues no, a lo mejor muy básicamente uno responde, no, dolor de estómago, me caí, tuve un accidente o herida de bala. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos a la atención por violencia sexual. Hay una cifra contrastante entre hombres y mujeres, ¿no? Y estos cabe aclarar, datos de agresiones a niñas y niños y adolescentes menores de 18 años. O, por ejemplo, por abandono o negligencia se presentaron 764. Mujeres, 1,413. Violencia física, 23,926 en hombres, mujeres, 15,280. Violencia sexual, 1,064 hombres, mujeres, 8,821. En contraposición, por ejemplo, en violencia sexual hay una notable diferencia cargada por la situación de género en hombres y mujeres, quienes están sufriendo violencia sexual mayormente, porque cuando dicen, o hay muchos argumentos en redes sociales que dicen, no, pues si a los hombres también nos violan, a los niños también nos matan, también nos asesinan. Sí, no digo que no, pero, por ejemplo, si revisamos específicamente, hay rubros o elementos. Violencia sexual, como aquí lo indica la gráfica, podemos decir que es 5 veces mayor en las niñas que en los varones, que en los menores. Y si lo quisiéramos ver desde otra perspectiva, en la violencia física sucede lo contrario, ¿no? Se reportan más casos de niños que de niñas. Pero en la violencia sexual está esta situación que por cada varón, por cada niño, hay 5 niñas. Entonces el escenario de las niñas en México está brutal. Violencia psicológica. Mientras que se registran únicamente 3,892 casos en hombres, en niños, en mujeres 19,586. Y bueno, y así sucesivamente podemos ir sumando factores y se vuelve una situación, no sé, alimentación quizá teníamos otra, pero estar conscientes de estos escenarios nos da cuenta del mundo que alberga o lo que está sucediendo en México en estos momentos a diario, ¿no? Las múltiples que enfrentan las niñas en nuestro país. Siguiente. Por otro lado, existen en México más menores de 18 años registradas en carpetas de investigación por diversos delitos, ¿no? Ante la Procuraduría o fiscales. Tenemos algunas cifras. En 2015 se registraron 50 feminicidios de niñas. Para 2016 el registro de feminicidio fue de 53. Para 2017, 61.
Para 2018, 61, de igual manera. Homicidio culposo, porque de igual forma así se tiene la clasificación, ¿no? Igual ahí hay un debate entre desde cuándo se toma la perspectiva o no del feminicidio para tomar en el ámbito de los delitos, ¿no? Porque muchas veces aún siguen plasmándolo como homicidio. En homicidios culposos se registraron 490 de niñas menores. En 2016, 486. Hasta 2018, 384. ¿No? Lesiones culposas, también tráfico de menores. Es una cifra que va en aumento hasta 2017, pero que en 2018 tenemos 9. Y yo quisiera terminar diciendo, bueno, aunque ha sido algo breve, pero en general a México está azotado por una ola tremenda de violencia en contra de las niñas, a veces las mujeres, igual las niñas, en contra de las niñas. Y yo quisiera compartirles, no sé si, y espero que no lo hayan olvidado, porque por esta lucha y defensa hablará la memoria. No podemos olvidar los crímenes que se han cometido. Por ejemplo, el feminicidio de Fátima, niña de tan solo 7 años, el feminicidio que ocurrió el pasado 15 de febrero del 2020. No olvidamos, pero violencia a tal grado, ¿no? Recientemente dentro del estado de Hidalgo, por ejemplo, y qué lamentable que sea nuestra integridad y que sigan existiendo este tipo de violencias, ¿no? Es el feminicidio de Nicole, niña de tan solo igual 7 años, que el pasado 13 de marzo del 2021 se da cuenta del feminicidio. ¿Y cuál fue? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con Nicole? Estaba por estar jugando, ¿no? O andar en bicicleta, o estar afuera de tu casa y de repente ya las niñas ya no pueden hacer eso porque entonces van y las levantan, ¿no? Y las asesinan. El feminicidio de Denise, niña de tan solo 16 años, también perteneciente a nuestro estado, específicamente en San Agustín Tlaxiaca, y que lamentablemente el pasado 14 de abril del año en curso se da cuenta de esta situación de feminicidio, ¿no? Por parte de las fiscalías, y también se ha habido una situación de demanda histórica en San Agustín Tlaxiaca por la lucha y el reclamo de justicia. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que las niñas están enfrentando un múltiple contexto de violencia, a tal grado de ya no poder salir a la calle a jugar, a ya no andar en bicicleta porque si no te asesinan, porque entonces igual te asesinan. Estas pequeñas cifras o violaciones, tanto en el derecho a una identidad, violación de matrimonios, y lo pongo, se sigue diciendo, matrimonios forzados, violaciones, y a tal grado de homicidio, nos dan cuenta de que en México están haciendo muchísimas cosas con las niñas, y que entonces no hay nada que celebrar, más bien demandan una toma de conciencia de lo que está pasando y lo que estamos haciendo como sociedad. Siguiente, por favor. Entonces, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué significa ser niña en México hoy? ¿Qué significa? ¿Qué está pasando? No sé, imagínense ser una niña de entre 6, 12 años, ¿no? En cualquier espacio, ¿no? O por ejemplo, podemos ir pensando, ¿no? En una comunidad indígena, o ahora, por ejemplo, dentro de las clases a distancia, ¿no? Cómo lo están viviendo las niñas en lo rural, cómo lo están viviendo las niñas en lo urbano. Tampoco se habla de feminicidios de niñas indígenas, ¿no? Otra situación. Entonces, yo les invitaría a preguntarse en este momento qué significa ser niña en México, a todos y todas las que nos escuchan. ¿Han pensado a lo que están expuestas, a lo que estamos expuestas, porque en algún momento también fue niña, sus hijas, sus hermanas, sus sobrinas, independientemente en este tipo de sociedad? Siguiente, por favor. Y pues bueno, ahí les comparto algunas pocas de las referencias. Y siguiente, por favor. Y no me quedaría más que terminar con esta reflexión de mayor quiero ser libre, porque el contexto que tenemos
ante las situaciones de violencia, de extrema violencia contra las niñas en nuestro país es terrible. Y pues bueno, nos vemos en la necesidad de manifestar y de ser conscientes de lo que está pasando en nuestro país. No puede ser ajeno lo que está sucediendo en nuestro estado tampoco. Y pues bueno, hasta ahí dejaría la presentación para comenzar con preguntas, con comentarios, sugerencias, dudas, aclaraciones. Todo es bienvenido y gracias por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, Dante. Como siempre, es un gusto poder escucharte y aprender de todo lo que nos compartes. La verdad es que es un tema muy fuerte el poder checarlo. Yo cuando decías que debiéramos considerar qué significa ser niña en México, pensaba que a veces para muchas niñas o para muchos es una condena, ¿no? ¿Qué significa ser niña? Pues a veces es una condena, como lo ha sido lamentablemente para las niñas que mencionabas al final, como Nicole. Bueno, yo tengo algunas preguntas, Dalia, que fui anotando. La primera me gustaría, es un poquito a lo mejor lo que platicábamos desde un inicio, pero ¿por qué es importante conocer estos datos? ¿Por qué crees tú? ¿Qué podemos o cómo podemos utilizar esta información que hoy nos proporcionas? Ok, gracias, Oyuki, por la pregunta. Efectivamente, y que es muy importante, aunque pareciera, muchos dirían, pues no, que se sobreentiende, ¿no? Pero ¿por qué es importante conocer los datos? Porque a mí sí me parece indignante, más allá, indignante que muchas personas aún continúen diciendo, pero ya se logró todo, o sea, las niñas ya tienen derecho, ustedes como mujeres ya tienen todos los espacios, ya está, o sea, no sé por qué están demandando más luchas, no sé por qué se manifiestan, no sé por qué si ya tienen todo, ¿no? Este tipo de datos, y yo los invito a consultarlos, los pueden igual ver son parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, también los ha hecho el Colmex en su ensayo de desigualdades, ¿no? Y ahí se los compartimos por redes sociales, si lo quieren ver en los comentarios. Este tipo de datos nos ayudan a tomar un poco de conciencia, porque la conciencia tampoco no es solamente con los datos, ¿no? La importancia de esto es visibilizar, en primer lugar, visibilizar que México no es un país que está garantizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En segundo, es saber que estamos inmersos en una situación o contexto de violencia. Y en tercero, que ojalá, que más allá, aunque sé que son charlas virtuales, ojalá se puedan llevar una pizquita y toma de conciencia y digan, no, pues sí, está pasando algo malo. Y lamentablemente no, porque siempre dicen que son importantes las estadísticas, porque si no, pues, si no están en papel o si no se cuentan, no cuentan, ¿no? Entonces, se llevan estos datos ya para cualquier situación, estar conscientes de que están pasando cosas, están sucediendo, y ojalá que sirvan para causar un poco de reflexividad y ruido, ¿no? Que eso sería la importancia de tomar en cuenta estos datos, desde mi punto de vista, claro. Muchas gracias. Sí, y finalmente creo que es lo que hablamos mucho dentro del feminismo, que es lo que no se nombra no existe, ¿no? Y el hecho de no nombrar esto pareciera que hace que no lo reflexionemos y que tampoco luchemos por ello y que tampoco se transforme y que tampoco se trabaje en políticas públicas para terminarlo. Hay algunas preguntas, pero quiero aprovechar que yo estoy moderando para hacer una pregunta que a mí me interesa muchísimo saber tu opinión. Y después pasar a las demás. Esta sería mi última pregunta personal y después vamos con los del chat. Pero fíjate que cuando dabas como que los datos de matrimonio infantil, del mal llamado matrimonio infantil, como tú lo considerabas, viene a mi mente la autodeterminación de los pueblos indígenas y a veces cobijada por la autodeterminación de los pueblos indígenas y de usos y costumbres de cada, o de la autonomía de los pueblos indígenas, se pudieran llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Que quizás conlleven a afectar los derechos fundamentales de las niñas, de los niños, de las adolescentes.
Yo tengo ahí no tengo opinión, más bien tengo muchas ganas de aprender, de conocer tu opinión y de saber qué podemos hacer, porque por una parte yo creo que es importantísima la autodeterminación de los pueblos indígenas en cuanto al control de territorios, de recursos naturales, de subsuelo, incluso de espacio aéreo, pero por otra parte, el poder a lo mejor cobijar este tipo de, pues, de costumbres que pueden afectar estos derechos fundamentales me preocupa. Entonces, quisiera saber tú qué piensas respecto a esto. ¿Qué opinas de la autodeterminación de los pueblos indígenas con respecto a estas costumbres que pueden ser dañinas para las niñas, los niños y para las adolescentes? La interesantísima pregunta, porque casi siempre, bueno, o mencionan es que, por ejemplo, lo pueden hacer porque está su autodeterminación, sacan a la luz la autodeterminación de usos y costumbres, ¿no? Por eso está permitido. Pero tampoco, y para poder comprender esto, yo siempre les he dicho, no vamos a romantizar a los pueblos indígenas, ¿no? En los pueblos originarios también hay violencia. Los usos y costumbres de igual forma, ¿no? Han transformado y viviendo y se han convertido en violadores de derechos humanos. No podemos hablar de esta situación de su derecho a autodeterminación cuando están violando otros derechos. Entonces, hasta ahí es cuando se mengua esto. Recordemos que hay tratados, inclusive internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos de las Niñas, ¿no? Para una vida libre. Entonces, en automático, esta autodeterminación de usos y costumbres no es válida cuando está violando derechos. Hasta ahí se queda. Y es terrible, ¿no? Porque dicen, no, pues ya hemos venido manejando esto. Y yo les invitaría a leer un poco sobre el feminismo comunitario. De hecho, hay una luchadora muy interesante cuando hablamos de la lucha por el cuerpo y el territorio, porque, y justamente en pueblos originarios, ¿no? Aquí en América Latina, ¿no? Que estábamos acá defendiendo en nuestros territorios, que habíamos sido despojados y todo esto, y llega Lorena Cabnal y llegamos muchas mujeres y decimos, estamos defendiendo el territorio, pero el primer territorio que tenemos es nuestro cuerpo. Y entonces sería muy contradictorio estar luchando por estos espacios, por el agua, por la tierra, si no estamos tampoco luchando por nuestros cuerpos, por la propia libertad de nuestros cuerpos. Entonces, usos y costumbres, así no va porque justamente está violentando. Cuando violenta el derecho de las niñas, no es válido y se vuelve, no puede ser válido que utilicen ese argumento ante violaciones de derechos humanos en las niñas. Entonces pueden leer a Lorena Cabnal, ahí tiene varios textillos, sí, quien guste, y lo pueden googlear, para esta onda del feminismo comunitario. Muchísimas gracias, Dania. Me voy contenta porque esta es una pregunta que tenía. De hecho, creo que desde la ocasión anterior que tuve oportunidad de moderar una plática que tuviste, es una pregunta que se me quedó y dije, bueno, voy a aprovechar porque ahorita, antes de que me ganen los espacios. Bueno, hay otra pregunta aquí que dice, ¿qué piensas del gasto que hizo el gobierno del estado de Hidalgo para la conformación del C5 y que realmente no hay resultados? Bueno, esa igual es otra pregunta interesante. Al principio, bueno, es que igual hay que tener a consideración el papel del Estado. ¿Qué representan todas estas instituciones? ¿Qué nos ha dicho a lo largo de la historia a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Cuando vamos a determinados espacios e instituciones y nos dicen pues que no cuentan con la información, yo preguntaba y hacía mi reflexión, tenemos el C5, se supone que hay una vigilancia extrema y con cámaras y todo esto, pero, por ejemplo, cualquier ciudadano o ciudadana se preguntaría, y con estas cámaras se pudo reportar el paradero de muchas niñas desaparecidas, ¿no? Entre comillas lo pongo porque las personas no desaparecen, igual es otra nota al pie de página, las personas están por ahí pero no desaparecemos, se ha utilizado es desaparición forzada, ¿no? En este sentido, lo que demandaríamos, ¿no? Como sociedad es que si se están tomando parte de recursos públicos para poder implementar o poder garantizar nuestros derechos, que en realidad se lleven a cabo, porque ¿qué nos garantiza que con el C5, por ejemplo, que el C5 se vuelve una estrategia para garantizar la vida libre, un acceso de violencia de las niñas o de nosotros como mujeres o de cualquier ciudadano?
En general, desconozco igual el número de la cantidad de inversión que se hizo, pero si por parte de seguridad actuarían en protocolos por feminicidio, esas cámaras para rastrear de muchas niñas, por ejemplo, cuando de la chica de San Agustín de Denise, no la quisieron levantar porque decían que querían esperar 72 horas y muchos, inclusive pobladores de San Agustín, dijeron, pero aquí tenemos cámaras del C5, queremos ver, queremos buscar, indagar por ahí si se observan. Y pues no hubo respuesta. Entonces, dices, si están si se ha invertido en este tipo de infraestructura, ¿por qué cuando queremos acceder a ello o en situaciones de perseguir delitos nos dicen que no se cuenta con la información, ¿no? o que no es posible? Estaría muy interesante ver si en verdad si en verdad contar con instalaciones garantiza o ha disminuido delitos en contra de las mujeres, de las niñas, si ha aumentado la percepción de la seguridad de los habitantes. Estaría muy interesante poder hacer encuestas sobre eso, un estudio, para poder determinar si en verdad se está viendo una mejora en la seguridad pública o no. Y hasta ahí dejaría mi comentario. Tenemos un comentario que dice, las mujeres estamos expuestas a diversos factores que incrementan nuestra vulnerabilidad desde que nacimos hasta que estudiamos. Yo consideraría que esta vulnerabilidad pues está latente en toda nuestra vida, pero sí aumenta, es real, que es más grande cuando somos niñas, es mayor el riesgo siendo mujer, vaya. ¿Qué consideras tú? Pues no, en primer lugar, efectivamente, ser mujeres es un escenario totalmente desigual ante los hombres. Y pues bueno, no podemos mencionar o decir, cuando a mí me pasó, ¿no? Yo, por ejemplo, me remonto a mi yo de cuando tenía 5 años y pude escuchar, a lo mejor no es lo mismo, no es la misma cantidad de violencia, pero a mí sí me llegaron a decir, oye, no hagas eso porque, oye, no juegues fútbol, ni siquiera hay y no lo voy a olvidar, ya deja de jugar fútbol porque no hay futuro, no hay equipos de fútbol para niñas, para mujeres, no hay liga, o sea, hay liga de hombres. En ese tiempo no estaba la Liga MX femenil. Y yo dejé de jugar fútbol y me fui al básquetbol, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ahora si me dicen, en mi círculo familiar, alguien me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Deja de presentar, deja de dar conferencias, deja de estudiar esto. Tengo otras herramientas que me permiten decir, oye, ¿sabes qué? Ese comentario, o sea, nada que ver, ¿no? Tengo herramientas, tengo otra posición que me permite defender la garantía de mi derecho, ¿no? En ese momento hay muchas niñas, podemos decir que es mayor el grado de vulnerabilidad, porque en muchos espacios, por ejemplo, no hay quien te respalde, no hay quien vele por garantizar tus derechos. Yo me pregunto, no es lo mismo, igual, ¿no? No es lo mismo que inclusive, ¿no? Si hacemos un estudio, por ejemplo, del tipo de víctimas que han retomado, quizá a lo mejor ya cuentas con mayor fuerza, ¿no? Física y todo esto para poder correr o escapar o gritar, pero de pequeño, por ejemplo, que estás con personas adultas que te privan de tu vida, que te raptan, que te violan, entonces sí hay una mayor vulnerabilidad. Eso no lo podemos descartar. Mientras, no sé, quizá a lo mejor que sí de violencia sí, pero hay mayor vulnerabilidad. Yo me ponía a pensar, andar en bici, ¿no? Tú dejas a tu hija que ande en bici y tú puedes estar en bici y quizá corres más fuerte y lograste escapar, pero por ejemplo, en un escenario donde físicamente tienes opciones de mayor vulnerabilidad, eso sí hay que aclararlo. Y por eso incitar a las personas a la lucha y a defender, ¿no? Porque no es lo mismo. Yo quizá, por ejemplo, estoy en contacto con mis sobrinas y aquí en mi casa y aquí yo les digo, tú puedes hacer todo, yo te protejo, adelante, tus ideas están bien. Pero, por ejemplo, cuando se van a la escuela, ¿quién me asegura? ¿Quiénes nos aseguran que no tengan a maestros o maestras que sean machistas o que sean generadores de violencia? ¿Quién nos asegura que salgan a la calle, a lo mejor con algo muy básico, a comprar tortillas o lo que sea, y que no estén rodeados de espacios o personas que puedan ser generadores o perpetradores de violencia? Entonces, ahí va la reflexividad. Por eso seguimos luchando. Si hay mayor vulnerabilidad y mayor riesgo, no va a ser lo mismo.
¿no? Ahorita yo, por ejemplo, ya con el feminismo y todo, pues ya tienes más herramientas y te defiendes y sacas acá, y aunque sigues luchando, pero ahora con una niña de 6 años, de 5, de inclusive, ¿no? Que son bebés, niñas que ni siquiera fueron registradas por sus padres. A ver, te da una magnitud fundamental del grado de vulnerabilidad y daño que están sufriendo como niñas. Y hasta ahí dejaría mi comentario. Sí, súper interesante y súper importante porque finalmente cuando nos notamos que las infancias dependen de las y los adultos para poder sobrevivir en cuestiones económicas, alimentarias, afectivas, etcétera, ¿no? Entonces nos encontramos en una indefensión aún más grande cuando hablamos de infancias a cuando una adulta que podría ser más independiente. Entonces tienes razón. Muchísimas gracias. Bueno, hay otra pregunta aquí. ¿Qué se puede hacer para tratar de cambiar el significado de matrimonio infantil? Interesante pregunta. Yo considero que ahí, bueno, igual tendríamos una mesa, no sé, interdisciplinar, ¿no? Entre personas que estudian, estudiosas del derecho y también para ver desde el marco jurídico hasta el uso del lenguaje ya, quizá hasta una lingüista, una abogada, una persona, una socióloga, no sé, diferentes perspectivas para poder hablar y plantear, crear una propuesta y decir que ya no se, que hay una propuesta ya con todas las herramientas, ¿no? Porque el lenguaje representa, pareciera muy básico, pero refleja lo que piensa, la forma de pensar, la forma de sentir, inclusive la misma forma de generar violencia de una sociedad, ¿no? Entonces, por eso es importante el uso del lenguaje, aunque lo vieran muy básicos, es matrimonio, mal es matrimonio, ¿no? pero hablamos de matrimonio cuando es consensuado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo creo que va más allá de a crear mesas de trabajo, ¿no? Y generar una propuesta, y pues ya por medio de la participación ciudadana, yo creo que sería, ¿no? Y pues sí, yo creo que sí sería una propuesta creada desde la participación ciudadana para poder plantear las ideas y propuestas con base en que muchas instituciones están manejando matrimonio cuando en realidad son violaciones de derechos humanos en las niñas. Muchas gracias. Sí, es cierto que el nombrarlo de esta manera lo normaliza hasta cierto punto y no lo toma como un peligro, ¿no? Nos dan aquí un dato interesantísimo. Dice, en Hidalgo hasta 2016, que es 5 años atrás, la ley para la familia del Estado de Hidalgo y el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo se consideró el matrimonio infantil como prácticas nocivas que afectan considerablemente la vida, la salud y en general la integridad físico-psíquica de las menores. Esto fue apenas en 2016. Muchísimas gracias por el dato, bastante interesante. Y hay otra pregunta aquí que dice, ¿cuáles son las alternativas para comenzar a erradicar el adultocentrismo e incluir a las infancias en los procesos sociales? Sí, igual este es otro problema, ¿no? Que estamos plagados de adultocentrismo y para quienes si nos escuchan, pues esta perspectiva que solamente los adultos sabemos qué quieren los niños, de hecho, y las niñas y los adolescentes. También traigo un debate un poco con la palabra de las infancias, porque, por ejemplo, infante quiere decir una persona bueno, que no puede hacer nada por sí mismo, ¿no? Pero, ¿para qué podemos hacer? Empezar a fomentar la participación, considerar, por ejemplo, desde casa, ¿no? Quizá es muy sencillo, pero generalmente dentro de nuestra casa siempre tomamos en cuenta a las personas de 18 que ya aportan algo económicamente. Les preguntamos a los niños o las niñas, a sus hijas, o a cualquier rol, les preguntamos qué les parece la toma de decisiones, por ejemplo, algo tan simple, ¿no? La organización de lavar los platos, simple. Nunca les preguntamos, oye, ¿te gustaría hacer un horario? ¿Qué horario estás disponible? ¿O cuántos platos puedes lavar tú? Desde ese tipo de ejercicios que parecieran muy básicos, pueden comenzar a incentivar y a escuchar la participación de las niñas y los niños. Ellos pueden decidir, tienen capacidad de decisión y muchas veces esta visión los mengua, ¿no? Ante muchos espacios. Por ejemplo, hay situaciones o está el compartir documentos como el de la ley general
de derechos de las niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Y ir fomentando este tipo de espacios donde ellos puedan ser hacedores de sus propias, bueno, que puedan tener participación para sus propias decisiones, sería fundamental, comenzando desde casa, porque al fin y al cabo la familia es el primero de los escenarios en los que se perpetúa discriminación y desigualdad de género y adultocentrismo, ¿no? Ahí aprendemos bastante y se reproducen estas dinámicas. Entonces, podemos empezar ahí. Después, por ejemplo, ya si nos vamos a un ámbito más por fuera, ¿no? Comités de niños y niñas, hay muchos comités de difusores o difusoras de derechos, pueden acercar a sus hijos y hijas a esos espacios, igual parlamentos, y así sucesivamente nos vienen a la mente más convocatorias. Pero sería fundamental poder, y también que como adultos o adultas no pensemos que no tienen algo que aportar, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, o se nos hace fácil, pues la temática es de niñas y a lo mejor muchos ahorita están diciendo, se contradicen, pero va a haber un foro de niñas y ellas mismas van a hablar sobre, aquí en la colectiva, sobre las problemáticas o cómo ven ellas o están viviendo su infancia. No podemos crear, se me viene a la mente, políticas públicas donde no se tome en cuenta directamente a la población a la que va. Entonces estaría muy padre, yo sueño, ¿no? Porque pienso que aún tengo sueños así, que en las mismas mesas se crearan espacios multidisciplinares, ¿no? Y también haya un equipo que sea de puros niños, de puras niñas, por ejemplo, ¿no? Para conocer su forma de pensar, para que nos hagan ver lo que nosotros no estamos viendo de si se están garantizando sus derechos o no, esas deficiencias. Y qué genial que estarían ahí gobierno y niñas y se estén creando políticas públicas, ¿no? O proyectos de intervención, pero que tomen en cuenta sus perspectivas. Y hasta ahí cerraría mi comentario. Claro, sí, finalmente lo personal es lo político y si no comenzamos desde casa incluyendo a las niñas y a los niños en las decisiones de casa, entonces suele esto extrapolarse, ¿no? A políticas públicas, como lo comentabas. Tenemos tiempo de una última pregunta, porque ya estamos a 2 minutos de las 8 de la noche. En todo el país preguntan, ¿es ilegal el matrimonio infantil? Interesantísima pregunta también. Creo que hoy están generando muy buenas preguntas. Si bien se supone que de acuerdo a los marcos normativos, porque si bien tenemos aquí según la Constitución, pero arriba de todos estos que son a nivel nacional, están los tratados internacionales y las declaraciones internacionales. Por tanto, es ilegal, es una violación de derechos en cualquier parte del mundo, porque así lo dicen los derechos humanos, el matrimonio infantil, ¿no? Pero, por ejemplo, hay situaciones o regiones en las que dicen, y bajo eso se sitúan, que por usos y costumbres aún está permitido casar a niñas, ¿no? Y así. Pero en realidad en todo el país está mal, o sea, en todo el país sería considerado un delito, una violación a los derechos humanos, por estos mandatos que ya tenemos internacionales, e inclusive a nivel federal, o sea, no se puede concebir esta idea de matrimonios, y les sigo poniendo entre comillas, porque ya tenemos todo este marco, ya jurídicamente, pero pues bueno, sigue habiendo casos de matrimonios, de los mal llamados matrimonios infantiles, no estamos exentos ni exentas, sigue pasando. Y ojalá que a través de la lucha y la resistencia y siendo un poco más conscientes, ¿no? Podamos demandar espacios donde en verdad se garanticen los derechos a una vida libre de las niñas y no hablemos de matrimonios infantiles. Que así sea. Muchísimas gracias, Dalia. Pues bueno, tenemos tiempo de una reflexión final y nos despedimos. Entonces, te dejo el micrófono y después procedemos a dar por cerrada la sesión. Pues en primer lugar, me gustaría agradecer el espacio. Creo que, como les decía al principio, estaremos encerrados, pero no calladas. Siempre a la vanguardia y a tratar de que, aunque sean espacios virtuales, alzar la voz, ¿no? Y a decir que no vivimos en un México bonito, hermoso y que nada está pasando, ¿no? Hay situaciones que duelen, que hieren, como
como lo que está pasando con nuestras niñas en México. Y ojalá que todos, que quienes nos hayan visto digan, ah, pues bueno, que haga aunque sea, que se lleve por lo menos una reflexión de un poco de conciencia, ¿no? Y diga, no, pues ya, o inclusive diga, no, pues ya no, voy a dejar de compartir esto, creo que al hablar de matrimonio estoy mal, y ahora ya entiendo por qué tanta demanda de justicia, porque hay mucha inseguridad con las niñas, y se vayan generando ese tipo de reflexividades y que otra persona le cuente a otro. Yo los invitaría a hacer este tipo de cosas. La toma de conciencia lleva un proceso, pero sí, ojalá que este espacio virtual haya servido para por lo menos proporcionar datos o despertar esa inquietud en cada uno de quien nos escucha y nos escucha. Y pues aquí seguimos y vamos a resistir y vamos a seguir generando propuestas hasta siempre, hasta que podamos. Y ojalá que sea posible verlos en los siguientes eventos. Mañana igual tenemos un espacio, vamos a seguir teniendo esta semana espacios para dialogar sobre la situación de las niñas en nuestro país. Y qué placer estar contigo, Yuki. Muchísimas gracias, Dalia. Para mí es un honor, como siempre, el poder compartir un espacio contigo. Aprendo siempre mucho de ti y te admiro mucho. Y pues bueno, muchísimas gracias también a todas y a todos que el día de hoy nos acompañaron. El día de mañana, como bien dice Dalia, bueno, mañana y toda la semana, siempre en punto de las 7, vamos a tener distintos temas relacionados con el Día Internacional de la Niña y el Niño. El día de mañana toca un tema también muy importante que se llama la violencia feminicida en niñas. Va a estar la licenciada en criminalística Sayuri Freire y la pasante de carrera de criminología Stephanie Mera, entonces no se lo pueden perder. Y pues a nombre de la colectiva Mujer Visible, muchísimas gracias, muchas gracias Dalia y pues buenas noches. Nos vemos mañana.